Ah, no, magnífico, perfecto. Como dicen los pilotos, QAP en la frecuencia. En la frecuencia QAP, correcto. Ok, magnífico. En todas formas, un placer conocer a Baldo. Muchísimas gracias, don Carlos, y de verdad muy agradecido porque nos esté dando este chance de la entrevista hoy, de este podcast. ¿Cómo empieza este viaje suyo en el arte? ¿Si hubo un momento clave o fue más bien una marea que lo fue llevando a esto que usted está haciendo ahora, bueno, a lo que se ha dedicado toda una vida? Sí, es correcto. Bueno, mira, yo tuve una suerte en la escuela Juan Rudín, donde me tocó estudiar la primaria, ¿no? Porque la maestra, que nunca se me ha olvidado su nombre, Carmen Ábalos se llamaba, sí, yo creo que ya no está viva, pero ella me tomó mucho cariño a mí, mucha atención dentro del grupo que me tocaba de estudiantes jóvenes, ¿no? Niños, ¿no? Pero si quieres te amplío un poquito el detalle, la razón por la que yo era un niño que tendía a distraerme y posiblemente también influye un poco el hecho de que yo fui uno de los huérfanos de 1948. Entonces, la maestra estaba muy pendiente de mí para que no me despistara. Y ella me tomó mucho cariño y yo recuerdo que una vez fui a su casa, también allá en San José, y vi que ella pintaba cuadritos pequeños, ¿verdad? Como paisajes muy típicos del ambiente rural de Costa Rica. Y ella también me mandaba a mí a la pizarra, era a mí sobre todo el que seleccionaba dentro del grupo de la escuela para indicarme que, Carlos, dibujo tal cosa. Dibujo el canal de Panamá. Y yo ya en ese periodo, si mal no recuerdo, yo podía imaginar en tercera dimensión. Y eso me fue muy grato porque me ayudó mucho, ¿verdad? En la escuela. Luego, cuando salgo de la escuela, no doy la talla como para seguir en el Liceo de Costa Rica. Y entonces mi familia decide que yo tengo que estudiar algo, tengo que estudiar un oficio, por lo menos, para poderme defender en la vida. Y entonces me envían al colegio El Cobao en Cartago, el Colegio Vocacional de Artes y Oficios, para que aprendiera un oficio. Y por supuesto que pasé por mecánica, imprenta, sastrería, etcétera, ¿no? Pero lo que más me gustó y que más le gustó al director del colegio, don Carlos Aguilar Piedra, sí, que yo creo que ya falleció, en paz descanse, era que yo tenía una habilidad para dibujar grande y entonces él me pidió que yo hiciera la serie metódica de aprendizaje del colegio. Y ahí me di el placer de conversar con el profesor de sastrería, con el director, el profesor de imprenta, el profesor de mecánica, el profesor de mecánica automotriz, etcétera. Y ellos me pedían lo que ellos querían y yo se los dibujaba. O sea que eso fue otra experiencia para mí. Pero luego cuando yo regreso a San José, comenzaba a ser adolescente, un día caminando por San José, me encuentro con una cantidad de cuadros en las arcadas frente al Teatro Nacional. ¿Y qué eran los cuadros del Grupo 8? Y bueno, entonces ahí viene otro comentario un poco largo, porque gracias al Grupo 8 fue que yo acceso a grandes exposiciones fuera de Costa Rica. ¿Qué te parece? No, increíble, don Carlos, todo esto que nos comenta y del Grupo 8, ya hablaremos un poco más adelante. Ahora, don Carlos, yo le quería consultar, ¿verdad?
cómo llega un joven costarricense a exponer en Washington, D.C. o Buenos Aires en los años 60. Resulta que en ese periodo yo era un preadolescente, bueno, salí del colegio y me fui a San José a buscar un trabajo y yo trabajaba cerca del Correo Central de San José, una empresa que se llamaba Cediza, Central Distribuidora Industrial Sociedad Anónima, que traía productos de belleza y productos médicos. Bueno, conseguí un trabajo ahí, pero lo que más me gustaba era que ellos me pedían que como yo tenía cierta habilidad para dibujar, que les diseñara las ventanas del negocio. Yo no sé si todavía existe el edificio ahí, pero es posible, ¿no? Ellos vendían productos como pastas dentales y productos médicos, etcétera. Y entonces yo, con toda calma, era capaz de reproducir en un tamaño grande una caja de pasta de dientes o medicamentos que luego decoraban las ventanas del edificio. Pero un día me pidieron, mira Carlos, usted no puede el favor, tiene que ir allá cerca del Teatro Nacional a ver si usted nos puede llevar este paquetico para allá. Vayan, sí, no hay problema, ¿no? Sí, yo llevo el paquetico y bueno, camino por el centro de San José y paso por las arcadas y veo una exposición de pintura por primera vez en mi vida. Veo cuadros y esculturas y me fascinó ver aquello y bueno, me debo haber tardado como 15, 20 minutos viéndolo, pasando cuadro sobre el otro. ¿Qué es esto? Y de repente se me acercó uno de los miembros del Grupo 8 que estaba cuidando la exposición, porque los 8 artistas estaban trabajando, 7 de ellos, y el que estaba ahí cuidando la exposición, me dice, ¿qué le parece lo que está viendo, muchacho? Y entonces yo le digo, bueno, que hay interesante todo, y sí, esto, ¿por qué esto, tal cosa, etcétera? Y usted sabe que yo hago dibujos también. Ah, sí. ¿Y por qué no me lo mostrás? Muy bien. Al día siguiente o 2 días después, no recuerdo exactamente, yo le llevé uno de mis dibujos. Y los miembros del Grupo 8, que fue, no sé si has oído hablar de ese grupo, o si han oído hablar de ese grupo, revolucionaron el arte en Costa Rica. No era el arte académico, sino el arte que tenía influencia de arte de todo el mundo. Bueno, ellos ven mis dibujos y entonces este señor ve el dibujo y me dice que por qué no se los dejo ahí para mostrárselo a los demás miembros. Y sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, y me fui otra vez para mi trabajo. Un día, unos 2 días después me llaman por teléfono y me dice, Carlos, ¿usted puede venir un momentito por acá, por las arcadas? Que queremos hablar con usted sobre sus dibujos, algo. Bueno, yo le pedí permiso al dueño de la fábrica de Cediza y fui para allá. Y cuando yo entré al sitio donde ellos se reunían, el Grupo 8, que revolucionó el arte de Costa Rica, toda vez que habían pintores, escultores, etcétera, ¿no? Y yo entro y ahí están los pintores en una pared y en el centro un señor que estaba sentado y en el piso estaban mis dibujos. Un señor muy gordo él, ¿sí? Y entonces estaban mis dibujos en el piso. Y me dicen, pase, pase. Entonces yo paso la sala y me pregunta, ¿usted hizo esos dibujos? ¿Cómo los hizo? Y le expliqué que yo trabajaba con un pincel que yo me encontré en Plaza Víquez, caminando, como yo iba a casa de mis tías por ahí, entonces me encontré un pincel grande, me lo llevé para la casa. Y yo toda la vida he sido un descubridor de cosas, de encontrarme cosas, ¿no? Y cuando yo iba llegando a la casa, me encontré un tarrito de pintura de 1/4 de galón de pintura negra de aceite cerca de un aserradero al lado de mi casa prácticamente, ¿no? Entonces me llevé la pintura y ahí comencé a meter el pincel que estaba todo tieso porque ya estaba usado, viejo, seco, ¿no? Y entonces con eso hice unos dibujos. Mis dibujos. Y esos dibujos tenían la característica que no es una línea fija,
la que deja un lápiz, la que deja una tinta china, ¿no? Sino la que yo podía reflejar con eso, fuerza, violencia o delicadeza. ¿Por qué? De acuerdo como ponía la parte de atrás del pincel, el trazo era o una línea sutil o una mancha. Y así fue como se conoció mi dibujo en América Latina. Gracias a ese señor Gómez Sicre de Washington que pasó por ahí, lo vio y me invitó a que expusiera, me invitó a exponer en Argentina, en Buenos Aires, en Brasil, etcétera, ¿no? Así que bueno, así es. Aquí José me está enseñando uno de sus cuadros, don Carlos. Don Carlos, yo quería aprovechar para que si usted nos pudiera explicar un poquito más del grupo. El grupo 8. El grupo 8, sí, ¿verdad? Que me parece a mí que es algo que conocen los que están metidos en el mundo del arte, pero que a nivel general se desconoce y fue muy, muy importante. Entonces, si nos pudiera hablar un poco de ese grupo, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, ahí en ese grupo, a ver si lo recuerdo más o menos, estaba César Valverde, estaba, bueno, eran 8 personas, 8 artistas que de una u otra forma habían estado en diferentes, uno en Francia, el otro en Estados Unidos. Voy a interrumpir un poquito, Carlos. Rafael Ángel Felo García, Manuel de la Cruz González, me parece. Correcto. Que fueron parte, ¿verdad? Sí. Sí, César cómo no. Valverde. César, exactamente. César Valverde. Gracias por acordármelo, sí. Sí, es cierto. Buenísimo. Y Néstor Celedón también, Hernán González, exacto. Luis Dael, Guillermo Jiménez, Harold Fonseca. Creo que ahí tenemos los 8, ¿verdad? Exactamente, sí. Ellos son. Buenísimo. Sí. Ese fue, bueno, una cosa de casualidad, de que yo pasando por ahí en las arcadas me quedaba viendo pinturas, aprendiendo por primera vez en mi vida viendo pinturas. En mi familia tenía una tía que tenía mucha habilidad para la pintura, pero en realidad eran cuadritos chiquitos y paisajitos, ¿verdad? Paisajes muy característicos de San José, de Costa Rica, ¿no? Pero el grupo 8 me planteaba cuadros abstractos, ¿no? Planteaba otros lenguajes. Entonces, esto me hizo quedarme viendo, ¿y qué? Esto es un cuadro, ¿qué es? Y eso le llamó la atención a uno de los miembros que cuidaba, como le digo, y eso me puso en contacto prácticamente con el arte latinoamericano. Don Carlos, ¿y cómo recuerda usted el nacimiento de este grupo 8? ¿Era una revolución estética o también había algo de rebeldía política, existencial, por ejemplo? No, yo creo que específicamente estética. Yo creo que es porque Costa Rica había pasado, yo de niño recuerdo toda esa parte, ¿verdad? El 48, que nació, se crece o se desarrolla otra Costa Rica. Y no, el grupo no influenciaba nada que ver. Cada quien tenía su forma de expresarse y su mundo, su cultura, pero sí decidieron unirse para crear un grupo revolucionario, ¿verdad? Que abrieron la puerta del arte abierto, ¿no? No el arte académico solamente. Y a este grupo 8, ¿qué los unía y qué siente usted que los separaba? Yo pregunto por la pura curiosidad, ¿verdad? De conocer un poco más de este grupo, de alguien que fue parte de él, ¿verdad? ¿Qué los unía? ¿Qué los separaba? Yo creo que lo que sucedía en el mundo a nivel del arte, que no era la concepción del arte solamente copia o invención figurativa, sino la apertura a la geometría, por ejemplo, ¿no? Harold Fonseca tenía cuadros totalmente geométricos, rayas azules con verdes y cosas así, geométricas, pero que no tenían nada que ver con paisaje, ni con bodegón, ni con figura humana. Y ellos estaban revolucionando de una u otra forma el concepto de arte académico.
Y eso fue lo que hicieron, ¿no? E inclusive por eso es que me captan mis dibujos en el piso cuando yo repito, y dicen, oye, ¿por qué no? Es interesante, él se está expresando, ese muchacho se está expresando de una manera. Y da la casualidad que pasaba por ahí este señor José Gómez Sicre de la OEA, y entonces él ve esos dibujos y me dice, vamos a exponerlo, estamos haciendo una exposición del Grupo 8 en la OEA, pero nos gustaría también llevarlo a usted. Y en efecto, me llevaron el Grupo 8 en la gran sala, expuso sus cuadros, sus esculturas, y a mí me dieron una sala aledaña, donde pusieron como 15 o 20 dibujos míos, ¿no? Y bueno, y de ahí en adelante me dijeron, bueno, ¿y por qué usted se queda en Costa Rica? ¿Por qué no se viene para Washington? Y nosotros le programamos aquí exposiciones en todo el mundo, en diferentes partes del mundo. Y eso fue como se me abrió la puerta para yo continuar. ¿Cómo les parece? Don Carlos, ¿y por qué se disolvió tan pronto el Grupo 8? Los detalles yo no los conozco. La verdad, no conozco de los detalles. Yo nunca me lo había preguntado, que me quedó grabado a través de la vida la importancia del grupo como tal en su momento, pero después sería que algunos fueron para otro lado, otros, o de repente ellos en su momento, en sus reuniones, estuvieron en un acuerdo con alguna cosa, otros no, ese tipo de cosas, ¿no? Puede haber pasado. Los detalles, curioso la pregunta, porque yo no la tengo la respuesta, desgraciadamente. Con respecto a esto, por ejemplo, el Grupo 8 y el trabajo que hicieron fue una promesa incumplida, como dicen algunos críticos, o quizás una semilla que aún da frutos. ¿Cómo lo interpretaría usted? Bueno, me resultaría muy difícil la respuesta, toda vez que, bueno, tengo tantos años yo salí desde mediados de los años 60 del siglo XX. De Costa Rica, en 1900, ya se me olvidó el año exacto, pero y yo salí y ya prácticamente me quedé afuera, ¿no? Yo salí de Costa Rica, me quedé en Washington como 4 o 5 años, y de ahí un día tenía que devolverme allá a Costa Rica, se me terminaba la visa, era el periodo de la guerra de Vietnam. Y el State Department me mandó a llamar para decirme, señor Poveda, si usted quiere seguir en los Estados Unidos, usted tiene que ser soldado para ir cargar un fusil. Y entonces yo no estaba de acuerdo. Y ese día que estaba yo muy triste, me invitaron a una reunión en la Embajada de Venezuela en Washington, y yo conocí a un señor que se llamó Raúl Naz, que era un brazo derecho de Rómulo Betancourt, que esa es otra cosa política de Venezuela. Y yo estaba allá y me vieron un poco triste, y ese señor Raúl Naz me preguntó, Carlos, ¿por qué le veo triste? Le digo, bueno, porque el State Department me mandó a llamar y me quieren mandar a la guerra de Vietnam, y yo no quiero. Pero tampoco quiero ir a Costa Rica, porque ya yo había ido a Buenos Aires, había expuesto en Buenos Aires. En Brasil me habían dado una mención honorífica de dibujo en la Bienal de Sao Paulo. Había expuesto en México, había expuesto en Bogotá, en Lima, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero si mi vida es la carrera con mis dibujos. Y entonces me dice ese señor que fue brazo derecho de Rómulo Betancourt en esa reunión, mire, Carlos, ¿por qué no se viene para Venezuela? Yo allá lo pongo en contacto con el ministro, con la gente, y me presentaron ahí al ministro de Cultura, ahí mismo estaba, y me dice, no, cuando venga para allá, y yo lo pongo en contacto, y me nombraron profesor de una escuela de artes plásticas, no en Caracas, sino en un sitio que se llama Maracay. Y al año que estuve allá, me nombraron director de la escuela. O sea que me abrieron las puertas allá. Y allá me quedé, bueno, porque era un país, y digo era porque han pasado muchas cosas en la historia, ¿verdad? Una de ellas, también porque yo estoy fuera de Venezuela hace 20 años prácticamente, ¿no?
Sí, muy curioso lo que usted menciona, don Carlos, porque me llama muchísimo la atención que usted vivió el 48, ¿verdad? Que para mucha gente aquí en el país es algo Sí, muy lejano y que no entienden por completo, que vivió el conflicto de Vietnam en uno de los países protagonistas del conflicto. Eso me llama mucho la es atención. correcto. Y Sí. para terminar, don Carlos, con esto del G8, solo dos preguntas. De esa historia, ¿hay algo que a usted le duele o le divierte al recordar, don Carlos? Bueno, no, que me divierte, no se me ocurre en este momento, pero bueno, el vivir en un país tan hermoso y tan grato como el nuestro, y de una u otra manera que se me abrieron las puertas allá. El Grupo 8 en su momento me abrió las puertas, como te comentaba, ¿no? Me abrió las puertas y así fue que comenzó mi carrera allá. Eh, Y para y después, finalizar, sí, dígame. sí, perdón, No, no, perdón. no, y lo último, don Carlos, con esto del Grupo 8, es que yo le quisiera consultar cuánto de idealismo y cuánto de ego considera usted que hubo en esto del Grupo 8. Bueno, yo no sé cuánto, en cuanto en la cantidad, pero sí que la importancia para mí creo que fue fundamental, ¿verdad? Porque ellos aperturaron, ¿ah?, completamente a la visión del arte de una manera que iba de lo figurativo hasta lo abstracto, hasta lo geométrico. Porque cada uno de esos miembros había estado habían estudiado o paseado por diferentes países del mundo, y ellos trajeron con ellos esa huella que la desarrollaron como grupo y aperturaron la manera de ver el arte allá. No sé en qué medida, ¿verdad? Ni si mucho o poco o cuánto, pero sí se sucedió eso. Y luego con las exposiciones que ellos hacían al aire libre, ¿verdad? Más todavía, que a la gente de la calle se tenían que ver esos cuadros, estas cosas, de qué se trata, ¿no? Y es una forma de aperturar en un país la parte cultural visual. Exacto, y en un país que en aquellos tiempos, bueno, Costa Rica tan pequeño, pero y en aquellos tiempos no era común que se le expusiera el arte a la gente, ¿verdad? Es correcto, sí es correcto. Y lo hacía sobre todo la Facultad de Arte de la universidad. Y muy raro, de repente en algún sitio, en algún negocio que ponían un cuadrito en una vitrina, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero después ya se aperturó, bueno, el Grupo 8 que hizo toda esa labor. Y bueno, en fin, eso es la parte que yo recuerdo de ese pasado, ¿no? Perfecto, don Carlos, usted anteriormente nos hablaba de Venezuela. Usted vivió más de 30 años en Venezuela. ¿Cómo influyó ese país en su obra y en su visión del arte? Mucho, mucho, porque yo me encontré con un país latino. Después de viajar por toda la América Latina, es que decido quedarme en Venezuela. Y entonces yo me vinculo con la gente de la academia por el hecho de que fui profesor y director de una escuela de arte en el interior del país, mismo que con la Academia de Arte en Caracas. Y bueno, es un país muy alegre, por supuesto, era un país muy rico, ¿verdad? En su momento. Y yo creo que de repente sigue siéndolo con la cantidad de minerales y petróleo, etcétera, ¿no? Pero ya entraría en una fase que es la fase política, ¿verdad? Que también influye en el desarrollo de lo que allá acontece, ¿no? Y precisamente mi esposa y yo decidimos venirnos a París hace 20 y tantos años, ya 20 años, 20 y tantos, sí. Bueno, porque cambió políticamente el país, ¿verdad? Entonces decidimos venirnos ¿y por qué no a París, la gran capital del arte? Viajamos, hicimos un viaje por varios países de Europa. Qué interesante, ¿verdad? Encontrarse con toda la historia del arte acá. Y decidimos quedarnos en París. Y desde entonces ya seguimos aquí.
Don Carlos, ¿y cómo fue, digamos, cuando usted estuvo en Venezuela, cómo fue la experiencia de dar clases en Caracas y en Maracay? Muy lindo, porque sin tener un título de profesor de arte, me permitieron, me permitieron y respetaban mi manera de yo dibujar. Y entonces eso fue una gran experiencia, ¿verdad? Porque yo les hablaba de las emociones que yo sentía al hacer una línea. Y como yo hacía una línea que no era una línea de lápiz o de marcador o de plumilla, sino una línea que es musical, si se quiere, porque es una línea que llevaba mis sentimientos, desde un fino trazo transparente hasta una mancha, ¿no? En un solo dibujo vos lo podés constatar que es como una concepción musical dentro de la figura que yo realizaba. Esa figura tenía emociones en la línea. Yo no sé si estoy exagerando, pero así es. En esta etapa venezolana suya, usted pasa del ser humano a las aves, las nubes, los paisajes abstractos, y siento que tiene un poco que ver con eso último que nos acaba de comentar. Es correcto, porque yo llego a un país donde en ese momento estaban sobre todo los artistas que hacen arte geométrico, que no utilizan la figuración. Sin embargo, mi trabajo lo respetaban y yo dije, bueno, yo tengo que evolucionar. Solamente dibujo no, entonces hice grabados y luego pasé a la pintura y luego pasé a la escultura. Entonces yo todo eso lo fui desarrollando a mi propia manera, sin ninguna influencia, sin nada más que la parte técnica, ¿verdad? Que fui investigando una cosa tras otra, un material con otro. Ya no era al principio con el pincel, sino con otros materiales, ¿no? Con metales. Como mi dibujo partía de accidentes y líneas bien manipuladas mentalmente, también el objeto encontrado para mí es fundamental, ¿no? Pero bueno, ya lo era desde la Plaza Víquez cuando me encontré el pincel seco. Y en el Callejón Curly me encontré el tarrito de pintura. Pero ya en ese caso, ya con los años, un objeto encontrado para mí es fundamental, ¿no? Porque tiene misterios, tiene razones, y los puedo modificar, los puedo poner de una manera o los puedo poner de tal forma que me hacen otra lectura, ¿no? Crear un paisaje, por ejemplo, con objetos encontrados. Y me gusta la investigación, esa es la realidad. Toda la vida me ha gustado la investigación. Siendo usted una persona que vivió durante tantos años en Venezuela y de pronto uno escucha mucho hablar de Venezuela, pero en boca de gente que nunca estaba allá y que no conoce más del país que lo que los noticieros le informan. Que la Venezuela actual, ¿qué piensa usted de la Venezuela actual y contrastándola con la Venezuela en la que usted vivió, ¿verdad? Porque en Venezuela es no solo en cuanto a minerales y riqueza, pero es un país de grandes artistas, ¿verdad? Grandes músicos, pintores, actores, cineastas. Hacer ese contraste de la Venezuela que usted vivió y la actual. Sí, no, lo que pasa es que también hay que yo tendría que tomar en cuenta a la hora de hablar sobre ese particular, que mi esposa y yo decidimos dejar Venezuela en el momento que la simbología política era demasiado contundente y demasiado brusca y demasiado fuerte como para resistirlo, ¿no? Era un señor que se llamó Chávez, que ejercía, que para hablar daba puños en la mano, una contra la otra mano. O sea que hay que golpear. Ya no era la Venezuela que yo había conocido.
Ya no era la Venezuela que de la libertad, de galerías, de museos, de música, etcétera, ¿no? Ya era bueno, y ahí tenemos el caso, ¿verdad? Lo que ha sucedido con Venezuela con los años, con los últimos años, ¿no? La emigración gigantesca de gente buscando vida. Yo no sé, no me puedo extender más sobre ese particular, porque ya entraría en política y bueno, pero esa es la realidad. No, entiendo, don Carlos. Don Carlos, usted anteriormente, bueno, nos contó del pincel que se encontró por Plaza Víquez y otras anécdotas de ese tipo. Esa pregunta que viene un poco con respecto a eso, ¿verdad? Si su obra se volvió casi escultórica, con tubos, resinas, collage, plástico. ¿Cómo llega a esa fase, verdad? Esa intuición o decisión conceptual. Voy a recordarte que en cuanto al dibujo, yo no tenía, cuando yo me enfrentaba al papel con un tarrito de pintura negra allá en San José, y un pincel que uno no lo utilizaba porque era un pincel que me encontré en la calle y que tenía las cerdas secas o duras, no podía utilizarlo con delicadeza. Entonces yo utilicé la parte de atrás del pincel porque descubrí que podía, desde, si el esmalte, la pintura es muy líquida, si lo dejo de arriba hacia abajo, cae una gota. Pero si ese pincel yo lo muevo sobre la mano, así con la humedad de la pintura negra, o sobre un papel, entonces puedo controlar que no sea líquido, sino que sea, inclusive dejando el tarrito de pintura secándose varios días, que se hace más densa la pintura. Entonces podía prácticamente dibujar con una pasta. Y esa pasta y el pincel que yo utilizaba, la parte de atrás, podía ir desde un pequeño punto apenas perceptible en el papel a un trazo. O sea que qué lindo que yo podía demostrar la emoción musical que me dictaba porque es una cosa que siempre ha habido en mi vida. Yo siempre escucho música. De eso puede afectarme de alguna manera, ¿verdad? A la hora de hacer cosas, ¿no? Porque estoy prácticamente bailando, o así tengo una emoción fuerte, ¿no? O delicada. Ese trazo puede ser muy sutil o puede ser muy violento. Entonces, los dibujos míos se pueden calificar por la violencia o por la fineza. Don Carlos, y esto tendría que ver, esto último que me comenta, ¿se podría relacionar con las arboledas, la vegetación, los huertos de mesa? Perdón, lo último. Sí, sí, bueno, es que yo comencé al revés. Primero porque comencé con el dibujo de la figura humana. Y se supone que académicamente la figura humana es lo último prácticamente que se toca en arte. Primero vamos a hacer bodegones, vamos a hacer el plato ahí con la tacita y el arbolito, ¿verdad? No, yo hice todo al contrario porque yo comencé con la figura humana. Bueno, pero sin darme cuenta. Entonces yo en algún momento dije, ¿por qué no? Por necesidad. ¿Qué pasa? Que voy a tratar de hacer esto, lo otro. Y fui investigando y mi vida se ha desarrollado dentro de esa investigación, que pasé del dibujo, luego a la pintura y luego a la escultura. Una de las cosas que así como te iba a decir hace un momento, que así como mis trazos son inventados en el momento y las figuras que aparecen también inventadas y donde no puedo corregir nada, porque ya ese esmalte se quedó ahí y si no, hay que botar el papel ya, ¿no? Entonces, el accidente de las cosas, que equivale a decir las texturas, los materiales, para mí son fundamentales. Y yo soy una persona que le encanta encontrar residuos. Entonces me hice amigo de gente que tenía fábricas entonces yo iba al basurero, pedía permiso en la fábrica para ver lo que ellos botaban de desechos metálicos o de polímeros, de plásticos o de telas, etcétera. Y si me gustaba, me lo llevaba para incorporarlo a la obra, a las obras. Y por eso
aparte repito, perdón, me estoy repitiendo, del pincel encontrado y la pintura encontrada a objetos encontrados, el objet trouvé, que se dice en francés, es fundamental en mi trabajo. ¿Por qué? Porque tiene un misterio, pero ¿de esta pieza qué haces? ¿De qué se trata? Entonces, qué lindo, ahora lo voy a convertir en tal cosa. Y ya me da otro universo de texturas, otro universo de formas. Así es más o menos. Pero estos objetos, don Carlos, puede ser cualquier cosa o tiene que tener ese no sé qué que se dice para que funcione. Bueno, ha sido por tiempo, por periodos, porque va acompañado a que yo fui conocido con el dibujo. Y bueno, llegó un momento en Venezuela que yo pasé a la escultura. Y no solo ya la escultura que se requiere de técnicos que te ayudan a fundir, a hacer moldes, etcétera, ¿no? Sino que mi trabajo específicamente, y cuando yo pasé de la pintura a la tela o un soporte de madera o de plástico, me exigía diferentes materiales. Atornillar sobre una X cosa sobre una tabla, por ejemplo, ¿no? Y ha sido siempre una permanente investigación de materiales y de posibilidades, ¿no? Y entonces me hace mucha gracia, digo, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Claro. Y así ha sido más o menos que pasé del dibujo a la pintura, de la pintura a la escultura, y del objet trouvé, como dicen en francés, como se dice en francés, el objeto encontrado, al cual yo le saco mucho provecho, ¿verdad? Porque tiene texturas muy específicas que yo no le lograría. Entonces, pero ahí están. Entonces, para el tema que yo estoy tratando en ese momento, funciona. O funcionaron, y así he estado pues desde estos últimos años haciendo cosas así. Don Carlos, estaba viendo que Jesús Fuenmayor escribió que su serie Paisaje Doméstico le daba nueva vida a las naturalezas muertas. Ese género que Jesús Fuenmayor en su serie ¿Sí? Paisaje Doméstico le daba nueva vida a las naturalezas muertas. Jesús Fuenmayor escribió que su serie Paisaje Doméstico le daba nueva vida a las naturalezas muertas. Ese género que el arte mayor solía despreciar, pero que usted reivindica como espacio de libertad. Lo que yo le quería preguntar con respecto a esto es si hay algo subversivo en haber cambiado los grandes discursos por huertos de mesa y tuberías vegetales. Si usted cree que el arte también puede hacerse con lo pequeño, con lo que parece inofensivo. Sí, ¿cómo no? Sí, eso, yo creo que sí, ¿eh? En realidad no, yo creo que sí, porque el espectador, la persona que ve, se hace una cantidad de preguntas. Entonces, de una u otra forma, estoy con un lenguaje que está por encima de la idea de X cosa, de un paisaje, de un bodegón, de un retrato, ¿no? Sino que encima de eso hay un aporte. Por ejemplo, en el propio dibujo hay una serie de emociones que se transmiten a través de la línea. Emociones musicales prácticamente. Por eso te decía que hace un rato, al principio, que para trabajar, sobre todo lo hacía en las noches, para estar completamente concentrado en eso. No, que me tocaran la puerta, no, porque me distraía, ¿no? Yo quería estar concentrado en eso, porque primero que nada no voy a echar a perder un papel que me costó dinero, una tela, o un material, así, una madera. Entonces, sencillamente concentrado. Lo único que sí me alimenta es un sonido musical. Eso sí me gusta, porque estoy estoy en otro universo, ¿no? Entonces, de ahí salen mis trazos y salen mis cosas, ¿no? Que he producido. Don Carlos, ¿y esta música con la que usted se acompaña cuando está creando alguna obra, es instrumental o de qué tipo? Sí,
Sí, instrumental. No, también puede ser cantada, también puede ser operática o cualquiera. Pero yo comencé con adolescente por el rock and roll, ¿no? Súper bien. Sí, el rock and roll de Elvis Presley es el periodo. Y los Bill Haley y sus cometas, ¿no? Pero de ahí aprendí a escuchar que, ¿por qué no? Qué maravilla la sinfonía, la sinfónica, las óperas, etcétera, ¿no? Hasta la música académica contemporánea, ¿no? De investigación, ¿no? En fin. Don Carlos, yo le quería consultar qué lugar ocupa Costa Rica en su obra y qué mira a la distancia. ¿Qué mirada le da usted a nuestro país a la distancia desde París, donde se encuentra ahora? Bueno, toda la vida como buen tico, nacido allá, yo siempre tengo el país en mente. Y yo disfruto mucho cuando, por lo general, me invitan a alguna exposición, entonces yo, claro, aprovecho y voy y saludo a gente que conozco, otras que recién conozco, etcétera, ¿no? Y bueno, me gusta ir de vez en cuando a Costa Rica, a veces con un tiempo muy distante, ¿no? Después de un año y medio, etcétera, ¿no? Y bueno, por supuesto que calibro la característica del sitio donde se va a exponer y que de repente cuál fue la selección que se hizo para los artistas que vamos a exponer en ese grupo, ¿no? Se acostumbra mucho decir, ¿verdad? En casos como el suyo, que ha tenido tanto éxito que nadie es profeta en su tierra. Con respecto a un artista, si el artista siempre es un extranjero, incluso en su propia tierra. Bueno, mira, no, en realidad yo después de haber recorrido toda la América Latina haciendo exposiciones, después de haber hecho con mi esposa viajes por diferentes partes del mundo y que decidimos venir a París, bueno, París siempre bien vale una misa, como dice el refrán. Este es un centro cultural abierto, ¿verdad? No hay una interferencia ni un dominio específico de tal cosa, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho eso, ¿verdad? Y me siento en una gran libertad. Y por eso, bueno, hemos seguido acá, ya tenemos como 20 años acá, ¿no? Don Carlos, aquí José me pasó un catálogo de su obra y yo le quisiera consultar. Hay artistas, ¿verdad? Así sean escritores, músicos o en su caso pintor, que no les agrada mucho como explicar por qué hacen lo que hacen. Aquí tengo una página, ¿verdad? Que hay una pieza Volcán de 1990 que dice técnica mixta sobre madera. No sé si usted se recordará y si lo recuerda, cómo nace, cuál es la génesis de esta obra o cuál es la génesis en general de las obras que usted hace. Sí, bueno, en ese caso de ese cuadro que está viendo, no lo visualizo, pero sé que hice una serie de volcanes y eso me recordaba a Costa Rica, los hice con ese enorme cariño. Pero son productos más que un recuerdo de una forma piramidal, una forma de volcán, era la idea del volcán. Porque te repito, te comentaba hace un rato que yo soy un experto en desechos materiales, ¿no? Yo me encontré un torreado de aluminio, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Qué me recuerda eso? Una nube o puede ser parte de una erupción. Entonces eso va perfecto sobre una plancha de madera y otra cosa que asemeja un volcán. Y por supuesto que me recuerda a Costa Rica. Así que son como dibujos hechos con materiales encontrados. Y en realidad, yo espero que los espectadores me aprecien o no se molesten conmigo por ver una cosa hecha con esos materiales, porque no tienen que ver con la academia. Porque precisamente yo no asistí a la academia. Sé de su existencia y fui hasta profesor en Venezuela. Pero no, yo creo en la verdadera libertad de crear.
en que sea lo que te sale en el momento de lo que estás haciendo. Bueno, pues también puedes estudiar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y yo, por ejemplo, ya hice dibujo, hice pintura, hice escultura. He hecho la figura humana, he hecho el paisaje, he hecho el bodegón. Entonces, bueno, y ahora yo estoy en ese sentido con una experiencia toda pasada, siempre viendo qué invento, con qué. O sea, yo estoy en esa nube que debemos, creo, tener todos los artistas, también los músicos, los arquitectos, todas las personas que realizamos, como pendiente de qué viene ahora. Don Carlos, no como un hecho ya todo lo demás, sino que abiertas las puertas para nuevos planteamientos. Don Carlos, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quisiera leer aquí unas menciones. Es lo siguiente. Perdón, te oigo un poquito distante ahorita. Que antes de pasar a la siguiente pregunta, don Carlos, yo quisiera leer aquí unas menciones que son las siguientes, ¿verdad? A usted se le dio una mención en San Paulo, un Premio Nacional de Artes Plásticas, Dibujo, Escultura, Medalla del Senado francés, Premio Teodorico Quirós. Sus obras han estado en los museos de Costa Rica, Venezuela, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Italia y Polonia. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo ve usted esto de los premios y los reconocimientos? ¿Son necesarios o son un ruido de fondo? Bueno, son necesarios porque ayudan a promover el arte. Porque si yo soy realizador y hago una escultura o un músico, ¿verdad? Si no lo escuchan cuando se abre la puerta, entonces para que se dé a conocer, porque ahí siente uno la emoción tan variada que puede ser de la gente. De repente alguien te escucha, de repente no te escucha. Y de repente ve un cuadro mío, le es indiferente que sea ese o que sea otro. O mismo que de repente dicen, no, a mí no me gusta, ¿qué es eso? ¿No? pero entrar al universo de las emociones de la gente, ¿no? De las personas. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Porque en estos momentos, 2025, si un muchacho de 18, 19, 20, 25 años le dice a la familia o amigos que se quiere dedicar al arte, ¿verdad? Ser pintor, escultor, músico, cualquiera que sea la disciplina artística, ¿verdad? Lo van a desacreditar y no le van a decir lo que se ha repetido por mucho tiempo, ¿verdad? Y te vas a morir de hambre, huevón. ¿Cómo fue para usted en los años 60, ¿verdad? En una Costa Rica que no llegaba ni al 1.000.000 de habitantes, tomar esa decisión de dedicarse a su arte, ver que esos dibujos, eso que usted lo apasionaba, era lo que quería convertir en su profesión? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, me ayudaron, las mismas personas que me invitaban, porque me alegraban, me daban una gran felicidad. De repente, mire Carlos, como yo estaba viviendo en Washington, tenía acceso a la OEA, que donde había personas que hablaban español. Tuve un padrino allá en la OEA, un señor que se llamó José Gómez Sicre, que creía mucho en mi trabajo, y él viajaba por toda la América Latina, por ejemplo, haciendo conferencias sobre arte, entrando en contacto con los artistas, y eso me puso a mí en contacto con todos los artistas de la América Latina, pintores, escultores, músicos, literatos, etcétera, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí prácticamente me abrió la puerta. Y entonces, qué lindo este mundo, ¿verdad? De personas que se expresan a su manera y lo exponen o suenan por aquí el instrumento de tal cosa que hicieron. Entonces, así fue que yo me fui involucrando verdaderamente en esto, porque me gustaba. Dije, ay, qué lindo, es una opción del ser humano, el manifestar sus emociones en formas, en música, en literatura, etcétera, ¿no? Don Carlos, ¿y hay nuevas series en camino en las que esté trabajando? ¿Perdón? Si en estos momentos tiene alguna serie en la que esté trabajando, ¿cuáles son los proyectos que vienen?
Bueno, en este momento, sí, sigo trabajando, pero ¿cómo te explico? Sigo trabajando, pero no he vuelto para atrás, no he vuelto a dibujar, no he vuelto a pintar, sino que sigo sobre el mismo tema, la temática final, que es la de un cuadro, pero no un cuadro específico de un paisaje, una cosa así, sino sobre todo el objeto encontrado para mí es fundamental. Objeto, llámese sea de alambre, sea de mecate, sea de metal, sea de madera, sea cualquier material que yo diga, ay, qué lindo, esto, qué extraño este material, ¿no? Tiene vetas, tiene diseños, tiene cosas. Esto yo lo voy a utilizar en tal cosa. Es el momento en que yo me encuentro con los materiales, como me pasaba prácticamente cuando comencé a dibujar, que yo así ¿qué voy a hacer aquí? Yo no tenía planeado que voy a hacer una figura humana, femenina, masculina, no, yo tengo que comenzar de alguna manera, un trazo, y en ese trazo, esto puede ser la curvatura de una espalda o un pie, entonces por aquí continúo, por aquí. Entonces hay una cosa casi musical, en el sentido de que de repente es línea, de repente es trazo, o de repente es mancha nada más, ¿no? La idea siempre, y claro, donde en ese caso, igual que como en mi dibujo, vuelvo para atrás nuevamente, donde lo que se pone ahí sobre el papel, ahí queda, eso no se puede borrar. O sea que yo disfruto esa cosa de el accidente encontrado. En fin, no sé si me explico, pero... No, claro, queda súper claro. Don Carlos, ya para finalizar, quisiera agradecerle, de verdad, agradecerle a José que hizo este contacto, agradecerle a usted por sacar tiempo para conversar hoy. Y Muchísimas gracias, Valdo. No, un gusto, para mí un gusto, de verdad, estoy muy, muy, muy agradecido. La última pregunta, don Carlos, si pudiera enviarle un mensaje al joven Poveda de 1963 antes de su primera exposición, ¿qué le diría? ¡Uy! ¡Qué gran pregunta! ¿Qué le diría? Que siga por ese camino, porque va descubriendo cosas. No sé si es suficiente o... No, es lo justo. Igual ya han pasado muchísimos años y agradecerle, don Carlos, de verdad es un honor para mí haber conversado con usted y muy eternamente agradecido con José por hacer el contacto aquí a José. Carlos, un gusto, sí. Agradecerte. Sos Muchas uno de gracias. mis pintores, artistas favoritos, ejemplar. Vale destacar que somos familia, nos vemos como primos, a pesar de que somos primos segundos, nos vemos como hermanos, gracias a la semilla que ha creado mi padre siempre desde hace muchos años, don Adolfo, que te aprecia montones, Carlos. Le conté que teníamos esto y estaba muy feliz. Agradecerte, Carlos, porque he escuchado toda la entrevista y es trascendental para los jóvenes que quieren crear una carrera, ¿verdad? Como artista, como músico, como pintor. Agradecer con mucha gratitud. Bueno, yo prácticamente también les agradezco a Baldo y a vos, José, mi querido primo. Les agradezco mucho el momento que me han hecho pasar, ¿verdad? Hace tiempo no tenía una entrevista así y además de esa magnitud, de ese afecto mío por Costa Rica y ustedes abrirme la puerta para que lo haga, ¿no? Así que muchas gracias y proseguimos en contacto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias, don Carlos, de verdad. Ok, Baldo, hasta luego, gracias a vos. Buenas tardes desde Costa Rica, saludos. Un placer, hasta luego. Hasta luego, Carlos, gracias.